Hola a todos. Es un gusto poder participar en este curso de la materia de trasplante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y el curso de coordinación y procuración y trasplante del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Es un placer estar con vosotros y poder comunicarnos ahora en manera virtual y luego ya tendremos ocasión de vernos también virtualmente, pero por lo menos interactuar un poco más directamente. Permitidme que presente este tema sobre la coordinación hospitalaria de trasplantes. Yo trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona en la sección de donación y coordinación de trasplantes y soy profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Mi nombre es David Paredes y estoy a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Fundamentalmente, el propósito de esta charla es explicaros cómo estamos organizados en el modelo de procuración en nuestro país, concretamente en el hospital clínico, pero debo tocar temas generales para que podáis entender bien la estructura. Ya seguramente lo habéis visto a lo largo de las otras charlas y todo se basa fundamentalmente en el modelo que está a mano derecha de la imagen, en donde nosotros como coordinación de trasplantes somos una unidad que es independiente pero perfectamente integrada y relacionada con la unidad de cuidado intensivo y con las áreas de urgencias del hospital y en permanente comunicación y correlación con los equipos de trasplante. Este modelo organizativo nos permite desarrollar una actividad de detección activa y temprana de los donantes que veréis luego y a diferencia de otras regiones donde están las unidades de cuidado intensivo y los equipos de trasplantes muy independientes que vienen personas de unas unidades externas, pues es más difícil generar la interacción con las unidades generadoras de donantes. Veréis en la siguiente imagen en donde ah, en España hay a unos 185 hospitales autorizados para donación y 45 hospitales autorizados para trasplantes. Esto da la idea de una red de hospitales grandes como el nuestro, que es trasplantador, generador de donantes y procurador, y otros hospitales que son meramente trasplantadores. Esta red de hospitales necesita que haya unidades de coordinación de trasplantes que estén perfectamente acreditadas en cada uno de esos hospitales para ser autorizados como donantes. Estas unidades de coordinación de trasplantes pues son más o menos equivalentes en número a los centros que están autorizados para donación y están compuestas fundamentalmente por equipo médico y equipo de enfermería, lo que significa que si hay un promedio de 4 o 5 personas dedicadas al área de donación en cada hospital, vendríamos a ser cerca de unas 500 a 800 personas en todo el país dedicadas al área de coordinación de trasplantes. ¿Y qué tipo de composición forman esos equipos? Son fundamentalmente equipos médicos y de enfermería, que como veis en esta imagen, esos equipos médicos y de enfermería han tenido una evolución a lo largo de los años en que inicialmente eran, como muestra el color rojo en la figura a mano izquierda, fundamentalmente equipos de nefrología que necesitaban y tenían el interés por facilitar la generación de donantes y gente de intensivos y veis cómo a lo largo de los años prácticamente la gran mayoría de los equipos que trabajan en coordinación de trasplantes son equipos de intensivos o de anestesiología, compuestos por equipos médicos o de enfermerías, equipos médicos un 63% y enfermería un 37%, una gran diferencia también con otros países. En nuestro hospital tenemos un grupo que ya lo veremos más adelante, pero es importantísimo y solo permitidme que haga una observación, durante el COVID fue fundamental el papel y el rol de los equipos de coordinación de trasplantes trabajando dentro de las unidades de cuidado intensivo porque se dedicaron inmediatamente toda su actividad al cuidado del paciente. Esto entonces nos está hablando de una red de generación e intercambio, donde estos hospitales trasplantadores y extractores tienen a su vez otros hospitales extractores autorizados con los cuales interactúan, les dan soporte, pero también puede haber hospitales generadores pequeños cercanos al hospital grande, donde nosotros servimos de soporte, de ayuda, de apoyo. Y en el caso de que exista la potencialidad de un donante allí, nos llaman y nosotros incluso nos podemos desplazar hasta aquel hospital y colaborar en todo el proceso.
Toda esta red se repite a lo largo del estado y nos permite generar una actividad continua de generación e intercambio de donantes y de órganos. En nuestro hospital, el hospital está en el centro de la ciudad, tenemos cerca de 799 camas de hospitalización que varían según las actividades y los momentos del año. Con 48 camas de unidades de cuidado intensivo, hay 5 boxes de emergencia en el box de paros y veis cómo las unidades tienen distribución a lo largo de distintas áreas del hospital, como área de cuidado intensivo posquirúrgico, área de vigilancia intensiva más de medicina interna, de vigilancia respiratoria, de vigilancia poshepática, de cirugía cardiovascular, coronaria y el box de paros. Toda esta estructura en un área grande del hospital pues sirve no solo a la gente que vive alrededor del hospital, sino también es un centro terciario universitario de referencia. El hospital, en la unidad, la sección de coordinación de trasplantes, está compuesta por un jefe de la sección que trabaja medio tiempo como anestesiólogo dentro del hospital y el resto del medio tiempo de su jornada como coordinador de trasplantes, lo que nos permite una perfecta interacción e integración con las unidades que tienen potencialidad de generación. En nuestro centro, los anestesiólogos son quienes fundamentalmente se encargan de las áreas de cuidado intensivo y hay intensivistas solamente en una de las áreas de cuidado intensivo. Otros hospitales son diferentes, pero además, junto con el jefe de sección, existimos varios staff responsables que somos equipo médico y nos encargamos. Somos 4 médicos más, unos dedicados al área del donante muerte encefálica y donante vivo, otros más a la gente, al donante en las historias, sea controlado o no controlado, y otra persona más dedicada fundamentalmente al área de tejidos. Y actuamos o interactuamos con estos centros que os decía, que son nuestros centros de referencia externa y nuestros centros colaboradores con los que mantenemos continua relación. El personal de enfermería hace parte del área permanente del hospital, hay siempre una persona de enfermería 24 horas en el hospital y nosotros como equipos médicos tenemos un horario laboral de 8 horas que en la tarde estamos de guardia de localización y que nos desplazamos al hospital en caso de ser necesario. Todo esto ha permitido que hayamos desarrollado un programa multidisciplinar en el cual el equipo de coordinación de trasplantes es como un ente de coordinación, de equilibrio, de juego entre todos los equipos de trasplante. Tenemos área de trasplante de hígado, trasplante de riñón, trasplante de páncreas y trasplante de corazón. Y para lograrlo interactuamos en forma continua con el equipo de médico de las unidades de cuidado intensivo, anestesiología, los equipos de enfermería, tanto de las unidades de cuidado intensivo y del área quirúrgica, como con los equipos del área de urgencias y los equipos de emergencia extrahospitalaria que nos atraen y nos hacen los traslados al hospital, y con la Organización Catalana de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes y con otros hospitales trasplantadores a través de estas unidades de la OCAT y la ONT. Y de base tenemos el soporte de toda una gran cantidad de servicios del hospital que nos brindan todo lo que necesitamos para una adecuada valoración de los donantes y una respuesta rápida como es el laboratorio de urgencias, microbiología, área de infecciosas, inmunología, oncología y anatomía patológica. Pero cuando nos preguntamos cómo se llega al final de la vida, siempre tenemos que recordar que ese momento del final de la vida sucede desde el momento en que el paciente en situación grave catastrófica está siendo trasladado al hospital, desde el domicilio o desde la calle, y bien por un mecanismo, sea de patología cerebral grave o patología cardíaca grave, puede llegar a un diagnóstico de muerte por criterios cerebrales o muerte por criterios circulatorios, tal como os ha venido explicando en sesiones anteriores. Pero también existe la posibilidad de llegar a una situación de fallecimiento por criterio circulatorio cuando se ha planteado frente a un pronóstico grave sin recuperación en cuidado intensivo una decisión de limitación del esfuerzo terapéutico o algo que ha iniciado aquí en España recientemente desde el año 21, que es el proceso de ayuda a morir o programa de regulación de la eutanasia, en donde después de la limitación del esfuerzo, no es esfuerzo vital, porque ya no es una persona en cuidado intensivo, sino que es una persona que ha solicitado la ayuda para morir y después de una valoración cuidadosa de una unidad de garantía por su médico responsable y un profesional que, experto en el área
que tiene este paciente, lo valoran y cuando se decide que se lleve adelante este proceso, pues se puede siempre preguntar la posibilidad de donación. Ya ha habido en España, hasta en lo que llevamos de este año, 26 casos, desde finales del año 21 hasta ahora, 26 casos de procedimiento de ayuda a morir integrados con donación después de parada circulatoria. Esta diferenciación entre la donación bajo criterios circulatorios o diferenciación de donante bajo criterios de muerte encefálica viene hablándose desde el año 2011 y es muy importante que la integremos en nuestro lenguaje para que todos tengamos la misma forma de comunicarnos, haya armonización y podamos utilizar los mismos términos. Posible donante es toda aquella persona en situación catastrófica y grave, sea de origen cerebral o cardíaco, que tiene una cierta potencialidad de morir. Y ya se hablará de donante potencial cuando ya la persona está en una condición que llena los criterios de muerte cerebral o una persona en quien se plantea la limitación, como en el tipo controlado de parada circulatoria, o ya no hay actividad respiratoria y circulatoria y se plantea la opción del donante en parada circulatoria no controlada. A partir de allí son los donantes elegibles según si tiene o no contraindicaciones, luego cuando va a quirófano y luego cuando se trasplantan los órganos se hablaría de donante utilizado. Esta es importante, esta nomenclatura, porque nos facilita la comunicación. Pero esto lo queremos integrar a lo que ya habíamos dicho antes, al planteamiento de la opción de donación. Nuestro planteamiento de la opción de donación ha cambiado a lo largo de los últimos años. No es solamente en el punto final del proceso del fallecimiento de la persona o del final de vida cuando nosotros participamos. Nosotros estamos participando cada vez más desde una etapa temprana. Fijaos cómo aparece en la gráfica en la parte superior en color amarillo el concepto de familia. El abordaje y la protección a la familia inicia desde muy temprano cuando el paciente ingresa al hospital desde el domicilio a través de urgencias y cuando llega con esa patología, sea cerebral o cardíaca grave, se puede plantear a la familia incluso lo que veremos ahora que es el cuidado intensivo orientado a la donación. Y estamos en todo el proceso de acompañamiento de la evolución de la enfermedad en conjunto con los equipos de cuidado intensivo y de urgencias en donde el paciente está siendo manejado y no interferimos en su tratamiento, pero vamos permanentemente haciendo un seguimiento de común acuerdo con los equipos de cuidado intensivo. Es por eso que quiero explicaros muy brevemente estas imágenes que iré pasando rápidamente, fruto de un estudio a nivel de la Unión Europea que se hizo a finales de los años, entre los años 14 y 16 y que permitió describir dónde era que se producía el fallecimiento y dónde había pérdidas de potenciales donantes. Y como veis en esta figura, se detectó que el 41% de las muertes que que había en el hospital eran fuera de la unidad de cuidado intensivo. Eran fundamentalmente en áreas de urgencias, en áreas de unidad de ictus o en otras plantas de hospitalización, que eran pacientes que de pronto no llegaban tan graves y que se deterioraban y no se identificaba ese deterioro, o bien ya habían llegado muy graves, su pronóstico era muy reservado, en el servicio de urgencias se decidía que no tenían pronóstico y se dejaban evolucionar sin que se trasladara a una UCI porque no se veía utilidad en el tratamiento, porque no iba a haber pronóstico para aquella persona. A partir de aquí entonces empieza todo un programa de detección activa de todas las personas con daño severo a nivel cerebral, con protocolos específicos que son lo que se llaman clinical triggers para identificación de pacientes con alto riesgo de llegar a morir y que se aplica no solo en las áreas de emergencia, sino en neurología, neurocirugía, medicina interna y unidades de intermedios. Y por lo tanto generamos unos protocolos de ventilación no terapéutica, de actividades educativas y de feedback con estas unidades para lograr permitir una detección muy temprana de estos casos. Este escenario del paciente al final de la vida, veis cómo
un porcentaje de esas personas en el grupo A mano izquierda, en el extremo, son personas que habían ingresado para un esfuerzo terapéutico máximo en una UCI, pero había muchos otros que en las UCIs se hacía una limitación del esfuerzo terapéutico en cuidado intensivo. Y fijaos que era hasta un 18%, y fijaos que el 39% de la derecha eran personas que nunca habían ingresado en la UCI. Esto quiere decir que se estaba perdiendo una gran potencialidad de identificación de personas y llamaba la atención al desarrollo de los programas de la sistolia controlada. Es por lo tanto que a partir de toda esta evaluación de cómo era el final de vida, no solo en las unidades de cuidado intensivo, sino en todas las áreas de hospitalización donde podían existir pacientes con patología cerebral grave cardíaca o cerebral, se evaluó el tiempo que pasaba entre el daño cerebral severo a la muerte según el escenario, los mismos escenarios que habíamos visto antes. Y era un promedio de muy poco tiempo, que era de un día para aquellos que habían sido ingresados solo con la finalidad de donación, que luego tocaré más adelante, o de hasta máximo de 5 días para aquellos con una terapia activa pues, de ingreso en la UCI con terapia activa y que no habían podido progresar y resolverse a pesar de todo el tratamiento de neurointensivismo y de mejora, y que al final llegaban a una situación de muerte encefálica. ¿Y qué características tenía este posible donante? Pues había un grupo de edad importante de personas mayores, pero también, fijaos cómo había hasta un 24% de personas mayores de 80, pero había un 40% de personas por encima de 60 años que se perdían, que tenían una hospitalización de un 16% de 0 días y que el 63% en 3 días ya habían llegado a situación de muerte cerebral. Todo esto quiere decir que este final de la vida se presentaba después de un tratamiento activo en la UCI. Fijaos cómo en Europa pasaba algo muy parecido: 32% después de un activo tratamiento, 34% en el resto de países europeos después de la decisión de suspender la terapia de soporte vital, que acababa en donante en asistolia controlada. Y fijaos cómo surge este concepto, que era lo que es el cuidado intensivo orientado a facilitar la donación, que es un modelo que empieza a hablarse en España desde el año 17, que ya se publica, y que luego se ha ido expandiendo y utilizando con más frecuencia en nuestro país, y que es responsable de más o menos el 24% de la donación. Y son eh, todos aquellos pacientes que llegan a urgencias o se ingresan al hospital, en quienes el inicio o la continuación de las medidas de cuidado intensivo no están orientadas para la recuperación del paciente, porque su pronóstico ya de base es muy malo. El equipo de neurología y neurocirugía, luego de evaluarlo, considera que no tiene posibilidad de recuperación, y entonces se plantea, en lugar de dejarlo en una esquina de urgencias y sedación y que acabe falleciendo en pocas horas, se discute con la familia desde el principio, en conjunto con el equipo de neurocirugía y neurología, la situación del paciente, la gravedad, el no pronóstico, se explica las imágenes del escáner y todo, y se discute con ellos el planteamiento de conocer la opción de donación que tenía aquella persona. Recordemos que en España es un consentimiento presunto, y nosotros planteamos a la familia conocer cuál era el deseo de aquella persona respecto a la donación. Y simplemente lo que estamos haciendo es dar respuesta y respetar este derecho de la persona a la posibilidad de ser donante. Y cuando la familia acepta y considera esta opción de donación, entonces el paciente es trasladado a cuidado intensivo únicamente con esta finalidad de ser donante de órganos. Ya se sabe, se ha hablado con la familia, y muchas veces la familia lo plantean y lo entienden y lo aceptan como ganar tiempo a ver qué pasa, pero luego ellos mismos se dan cuenta, y todo el mundo en la UCI, todo el mundo mantenemos el mismo diálogo, el mismo lenguaje, para que no haya confusión ni mala interpretación de la familia, y luego después de 1 o 2 días, incluso la familia, cuando ve que aquello no evoluciona a una situación de muerte cerebral, nos dice: miren, plantemos la limitación. Y es aquí donde entra el juego también de la posibilidad de ser donante en asistolia controlada.
Y esto no solo está pasando en España, esto ya es una realidad y esto en los años 16, 15, 16 en Europa era ya una realidad pequeña en muchos países europeos, pero esto ha ido creciendo en Italia, ha crecido en Francia, en Bélgica, aún incluso en los países escandinavos ya se está discutiendo toda esta opción y ha habido discusiones muy importantes, incluso con referendos para la aceptación de este planteamiento a los pacientes desde urgencias. Lo mismo en el Reino Unido, donde ya poco a poco se está incorporando. Y entonces surge este concepto de las buenas prácticas, el benchmarking para el proceso de la detección de órganos y habla de cómo debe estar compuesto un equipo. Eso está publicado en la web de la ONT, lo podéis descargar allí, cómo se debe establecer un equipo de coordinación de trasplantes, cuáles son las características ideales del coordinador de trasplantes hospitalario, las recomendaciones para mejorar la efectividad en la detección temprana del posible donante, no solo en la UCI, sino fuera de las UCIs, y recomendaciones en el concepto de la donación como parte integral del proceso del final de vida. Ahora voy a pasar muy rápido en los dos tipos de procesos de la muerte cerebral y del donante en asistolia y veréis cómo la etapa del proceso de muerte encefálica ya os la han explicado. Yo solo quiero que recordéis que esto tiene desde el momento en que se hace la sospecha del diagnóstico clínico hasta que se plantea con la familia, se conversa, se conoce la voluntad del fallecido, se acepta y se inicia todo el proceso, pueden ser 6, 8, 10 horas hasta que vamos a la extracción y luego la perfusión de los órganos y posterior trasplante. En cambio, en el donante en asistolia, vemos cómo los dos primeros grupos es el donante en asistolia no controlada, cuando es el que llega fallecido, que no sabemos tiempo ni nada y que es una persona que es encontrada muerta, o una persona en que el fallecimiento se produce bajo testigos y que esa persona se hace una resucitación que es infructuosa y después de un tiempo suficiente es trasladado de recuperación y de que no hay respuesta, se traslada a nuestro centro donde se plantea la opción de donación. O bien la no controlada, que es lo que ya mencionaba antes, el tipo 3, que es aquella persona que está a la espera de un paro cardíaco después de la limitación de la terapia de soporte vital que ya se ha consensuado primero con la familia. En este tipo de cronología de el tipo 2 o el no controlado, es aquel en que va la persona por la calle y hace la parada cardíaca y en menos de 30 minutos tiene que haberse iniciado una reanimación cardiopulmonar eficiente o eficaz, pero, adecuada, perdón, adecuada. Eficaz es si lo reanimáramos y se podría resucitar y recuperar, pero si el paciente, a pesar de una adecuada maniobra de RCP, no es posible recuperarlo y han transcurrido menos de 2 horas y media desde el momento de la parada cardíaca y la llegada al hospital en que se evalúa todo el caso, se revisa, se ve que no ha habido recuperación en ningún momento, el equipo médico que lo atiende hace un diagnóstico de muerte, como veis allí en la figura, y entonces se inicia rápidamente los procedimientos de donación a corazón parado no controlado para intentar preservar los órganos con técnicas de preservación que explicaré muy brevemente. Aquí es el área del equipo de urgencias donde se hace la RCP, se continúa la RCP, se hace el diagnóstico de muerte después de que se ha suspendido el masaje externo con Lucas y la ventilación y después de que se considera que la persona ya se ha diagnosticado de fallecido por criterio circulatorio, se inician las maniobras de preservación de órganos en esta otra sala. Aquí veis unas imágenes en una camilla en la que trasladamos al paciente, el paciente que llega del área de urgencias con ese Lucas que hace todo el masaje cardíaco, que no ha respondido. Cuando se declara el fallecimiento por criterio circulatorio, entonces el equipo de cirugía viene y hace la canulación por vía femoral para conectar a un circuito de circulación extracorpóreo utilizando la técnica de un ECMO a través de un mecanismo de perfusión regional normotérmica. Como veis, está conectado a un sistema de ECMO por vías femorales del lado derecho y con oxigenación y normotermia. Y por el lado opuesto, el lado femoral izquierdo, colocamos un catéter Fogarty que se eleva por encima del diafragma, ocluyendo el flujo de sangre
con recirculación normotérmica hacia lo que es corazón y hacia lo que es cerebro, porque ya lleva esta persona 2 horas y media después de parada cardíaca sin respuesta. Y lo que hacemos es solamente limitar la perfusión regional normotérmica a la zona abdominal para intentar recuperar hígado y riñones. En algunos de estos donantes a veces se puede recuperar pulmón también, pero es mucho más complejo. Fundamentalmente nuestro centro está orientado a la recuperación de hígado y riñones con la perfusión regional normotérmica abdominal. Y en la limitación del tratamiento de soporte vital, que es el que se da en la UCI, que es la donación en asistolia controlada, que es una buena praxis médica, que es un estándar de calidad asistencial en las UCIs y que si no se hace, se está entrando en un proceso de encarnizamiento terapéutico en una persona cuyo pronóstico no va a asegurarse, se hacen todas las pruebas que evalúan el pronóstico de esta persona y su recuperación y se exige al profesional desde un punto de vista ético y deontológico. Una vez que se ha planteado esta retirada del soporte, que el equipo tratante ha contemplado esta opción, que ve que no hay pronóstico, que ha hecho las pruebas de resonancia nuclear magnética, de pruebas de funcionalismo, etcétera, y ve que no hay pronóstico de recuperación, se discute con la familia la retirada del soporte vital, totalmente ajeno del programa de donación, porque es un mecanismo diferente que es la discusión con la familia de una decisión médica de una retirada del soporte vital porque no hay pronóstico. Una vez aceptado por la familia, allí entonces es que se plantea y se discute la posibilidad de donación. Y se puede, como veis aquí, yo no pongo tiempos como si ponía en las dos figuras anteriores, porque es una discusión que puede tardar con la familia hasta que se entiende todo el proceso. Y en estas tareas y responsabilidades estamos nosotros como coordinación de trasplantes en continua colaboración con el equipo de cuidado intensivo, informando a la familia, después de que ya se ha hablado de la limitación de la terapia de soporte vital, que lo ha hecho la UCI, planteamos nosotros la viabilidad y evaluación del donante y se solicita la voluntad de donación en conjunto con la UCI para hacer todas las medidas premortem adecuadas para la preservación de los órganos, que es aplicar el mismo concepto de la perfusión regional normotérmica a recuperación abdominal, intentando recuperar, en este caso, hígado, riñones, páncreas y, en algunos casos, en la parte abdominal, pulmones, incluso también se ha hecho recuperación cardíaca. Como veis, cada una de las áreas tiene muy establecidas cuáles son cada una de sus tareas. Y estas medidas premortem que en nuestro centro se ha permitido es la canulación femoral, como está descrito allí en estas imágenes, muy parecido a lo que habíamos visto antes. Aquí no hay lucas ni nada de esto, porque es, recordad, una sistolia controlada en que lo que hago es una limitación. Yo dejo colocadas las cánulas, todo preparado. Veis que sobre el lado derecho está perfectamente canulado, que están puestas las cánulas, pero no hay flujo. Hemos puesto heparina. Del otro lado está el Fogarty, no está inflado. Luego se hace la limitación de la terapia de soporte vital, no extubamos si va a haber extracción pulmonar, sino se desconecta del ventilador y se ve que una vez que se ha hecho el diagnóstico de muerte por criterio circulatorio tras 5 minutos de periodo de no tocar, no touch period, entonces se inicia el procedimiento de preservación de órganos utilizando una estrategia parecida al de la perfusión regional normotérmica, a lo que vimos en la sistolia no controlada. Sin embargo, aquí existe, veis el Fogarty inflado en la radiografía de tórax, pero en el caso de que va a haber extracción cardíaca, entonces se inicia con la perfusión regional normotérmica abdominal, el Fogarty inflado y el equipo torácico abre el tórax y rápidamente liga las tres ramas del arco torácico para evitar cualquier tipo de circulación cerebral y abren todo el drenaje de todas las posibles ramas de drenaje cerebral para que haya un flujo venoso abundante que evite circulación cerebral. Y entonces se desinfla el Fogarty y se hace una ECMO, una resucitación, una perfusión regional, perfusión normotérmica no solo regional abdominal, sino también torácica, lo que permite que se recupere el corazón y se puede evaluar con un ecocardiograma trasesofágico, obviamente garantizando siempre que no haya recuperación para nada de flujo cerebral ni actividad cerebral controlado con un BIS y controlado
con una adecuada vigilancia de todo el drenaje, de todos los accesos vasculares cerebrales. En el caso que esto se haya iniciado en cuidado intensivo, se traslada posteriormente a quirófano. Aquí tenemos unas fotos de los quirófanos antiguos, pero que tienen su cierto encanto, y cuando se traslada para allá se hace todo el proceso. Y todo esto nos basamos en esta evaluación del donante que ya os han estado presentando en otras charlas, en los criterios del Consejo de Europa publicados y renovados cada 2 años. El próximo saldrá en junio de este año, que ya os enviaremos el link para que lo descarguéis. Ya vamos por la séptima, saldrá la octava edición, y queda una guía para la calidad y seguridad del trasplante. Y esa calidad y seguridad básicamente se basa en la evaluación adecuada del donante para evitar la transmisión, sea de infecciones o sea de neoplasia. Por eso recomiendo este documento de consenso sobre evaluación del donante de órganos para transmitir enfermedades neoplásicas, que es una traducción del capítulo de la guía europea que lo ha publicado la ONT y que está en la web de la ONT, y que es muy interesante y tiene un infograma que facilita mucho la evaluación del donante con antecedente previo de neoplasia. A partir de todo este criterio de la evaluación, con todo este trabajo interactivo con los equipos de UCI, conociendo los tipos de donante, pues uno de nuestros grandes objetivos es evitar la ingeuria posisquémica. Así como en el móvil estamos siempre permanentemente preocupados por recargarlo, esto es lo que hacemos con la recirculación normotérmica regional. El recargar aquellos órganos que han sufrido después de una isquemia prolongada en la sistolia no controlada o un poco más corta en la sistolia controlada, lo recuperamos a través de la perfusión regional normotérmica, y luego o bien puede ir a perfusión en frío durante la extracción y luego el trasplante, o bien podemos colocarlo en una perfusión ex vivo renal, que bien sea con máquinas hipotérmicas o con máquinas. Ya actualmente hay varias normotérmicas que nos permiten incluso la evaluación y la recuperación de riñones que se habían pensado potencialmente descartables por su aspecto de mala perfusión o no adecuadamente perfundidos. ¿Por qué? Porque los perfundimos con normotermia, con sangre, vemos si producen diuresis, podemos evaluar el filtrado, etcétera, etcétera. O sea, estamos mejorando la calidad del órgano, no solamente para el riñón. También hay máquinas para el hígado que nos permiten una evaluación con normotermia. Nuestro equipo considera que si hemos hecho una perfusión regional normotérmica para recuperar de la isquemia, lo ideal sería utilizar máquinas de hígado con normotermia y no con hipotermia, pero todavía hay discusión en este sentido, pero ya se está procurando recuperar hígados y estamos empezando un programa. Ya hemos participado en algún programa europeo y estamos empezando un programa de recuperación regional con los otros equipos de trasplante en la región de Cataluña. Hay otras máquinas de pulmón, de corazón, que no voy a tratar aquí porque pulmón no hacemos nosotros trasplante pulmonar en el hospital, y de corazón aún no la tenemos. Cuando la tengamos ya os mostraré las imágenes. Y solo permitirme brevemente que os presente todo lo que han sido la actividad de donación a lo largo de los últimos 11 años en el hospital, que son los casos detectados de muerte encefálica. Fijaos cómo tuvimos años que tuvimos mayor número de casos detectados ya con diagnóstico de muerte encefálica en nuestras UCIs. Fijaos que no son muchos casos, 30, 37, que tuvimos años de mayor actividad. En el 20 tuvimos la pandemia, pero aún a pesar de eso no hubo tan pocos casos detectados. En el 21 fue un poquito menos, pero fijaos que es que nos hemos enfrentado en los últimos años a un manejo cada vez mejor del paciente neurológico, a un tratamiento más adecuado con el acceso endovascular, con la trombolisis, etcétera, lo cual ha hecho que la incidencia de muerte encefálica se haya reducido, y por eso hemos tenido que llegar a un abordaje y ampliar el acceso a las unidades de cuidado intensivo, a urgencias, ictus y otra parte, para descubrir el paciente que no fallecía en la UCI y plantear la donación en asistolia controlada. Y veis cómo las imágenes de nuestros donantes, de todos aquellos que tuvimos en muerte encefálica, recordáis que había aproximadamente unos 32 casos. Fijaos cómo en el año 20, de esos 30 casos detectados de muerte encefálica, solo 12 fueron donantes en muerte encefálica, es el color marrón inferior, en nuestra casa, y en el año 21 solamente 7, porque tuvimos un tiempo con unas circunstancias especiales de negativa familiar, en parte condicionadas por la
pandemia, por las circunstancias de las familias que vinieron, por la situación de la misma patología cerebral del paciente, y no tuvimos tantos donantes como habíamos tenido otros años. Este año 22 la actividad se ha disparado en una forma brutal, muy cercano a lo que teníamos en el año 19, o incluso puede llegar a ser superior. Y fijaos cómo los colores de arriba, el color marrón oscuro, son aquellos casos de muerte encefálica de esos hospitales, de nuestros centros de referencia con los cuales trabajamos, que son muy importantes para nuestra actividad trasplantadora, porque en conjunto con ellos generamos esos donantes. Y luego el color verde, que empieza a aparecer la sistolia no controlada, el verde oscuro, la no controlada, que tenemos en nuestro hospital desde el año 85 y que desde el año 2000 se viene haciendo con perfusión regional normotérmica. Y veis cómo teníamos 24, 15, 17 casos. En el año 20 hubo únicamente 5 casos porque a partir de la pandemia se paró por completo el programa, y en el año 21 se vino a reiniciar hacia final del año 21. En cambio, la controlada, que es la sistolia de la UCI después de la limitación, fijaos cómo arranca en el año 14 en nuestro hospital. En España empezó en el año 12 a raíz de todos estos programas de la COR, de la reevaluación de dónde fallece el donante, del replanteamiento del cuidado intensivo orientado a la donación, y fijaos cómo el crecimiento ha sido brutal en nuestro centro a tener 23 casos de donación en la sistolia controlada. Y el año 20 y el 21 la sistolia controlada nos permitió mantener actividad de trasplante. Esto lo vemos en las imágenes de trasplante de hígado de nuestro hospital. Fijaos, por ejemplo, la muerte encefálica es el color marrón, en la sistolia controlada el color verdecito, y antes teníamos incluso programa de donante vivo, que en este momento no lo tenemos activo, y teníamos el hígado procedente de donante en la sistolia no controlada, pero son casos esporádicos, muy pocos. Luego, el trasplante cardíaco, que como veis, hemos tenido la fundamentalmente donantes generados propios dentro de la casa, muy poquitos, 2, 1, 3, los de color rojo. Los otros son de los hospitales generadores con los cuales trabajamos, pero la mayoría son extraídos por el equipo de extracción común cardíaca a nivel de Cataluña, y son traídos a nuestro centro, y vamos a buscar a otras partes de España, o bien son enviados por otros centros que se viene haciendo ya desde hace un tiempo a través de este equipo de extracción común de Cataluña. Fijaos que se empezó en el 2013, se mantuvo hasta el año 2019, y en el año 20 hubo menos. Ahora en el año 21 ya ese equipo de extracción único cardíaco no se ha vuelto a reactivar. Veremos en el año 22 si se vuelve a reactivar. Y fijaos que arriba os pongo en color azul un trasplante cardíaco realizado el año pasado de un donante de asistolia controlada, y este año 2022 hemos hecho otro trasplante de donante en asistolia controlada, otro trasplante cardíaco tras procedimiento de ayuda a morir. Y el trasplante renal en nuestro centro, que buscaba la imagen anterior, perdonad que me quedó un poco desordenado, el trasplante renal, fijaos cómo la actividad de muerte encefálica se ha ido bajando en respecto a los años anteriores, el color marrón, el donante en asistolia controlada, el verdecito oscuro, que fue más o menos 15, 10, 15 a lo largo de los años anteriores. En el 20 y 21 fueron solo 5 riñones o 3 riñones, porque somos el único centro en Cataluña, y un riñón se queda en nuestra casa, el otro se envía a los otros centros que trasplantan en Cataluña, y la sistolia no controlada es lo que nos mantiene nuestra actividad. Fijaos cómo nuestro hospital mantiene el trasplante renal fundamentalmente casi 50% asistolia controlada, asistolia no controlada versus la muerte encefálica. Y el azul es el donante vivo, que afortunadamente para nuestro hospital y para nuestros pacientes en lista de espera es un número importante de 45-50 casos al año de trasplante renal de donante vivo. Y por último, el trasplante de páncreas, que la mayoría son casos de trasplante integrado, riñón, páncreas. Hemos hecho algunos de ellos de donante de trasplante de páncreas aislado,
se hizo en algún momento trasplante de islotes, que no lo hemos vuelto a hacer y probablemente en el futuro se vuelva a utilizar, y hemos hecho algunos donantes que son ese color verdecito, esos dos que son páncreas de donante en asistolia controlada. Fijaos cómo hicimos dos en el año 20, dos en el año 21 a pesar de la pandemia, y en este año 22 ya hemos hecho dos también, uno de ellos del mismo donante que fue donante cardíaco tras el procedimiento de ayuda a morir. Y muy brevemente ya para terminar, es una imagen muy rápido de lo que fue la evolución de la donación y el trasplante en todo el país, en toda España. Veis cómo en marzo del 20 el pico y la caída brutal de la donación, que luego se recuperó hacia mayo-junio y que ha ido teniendo las oscilaciones a medida que el COVID aumenta, pues la donación va bajando, pero esto ya se ha ido equilibrando y veis cómo actualmente ya incluso hemos hecho trasplantes de donantes con antecedentes previos de COVID, que ya está descrito y en la actualidad, incluso veis aquí al lado del color en naranja, que en caso de tener un paciente que fallece por otra circunstancia, pero no por el COVID ni por neumonía asociada a COVID, y que el paciente llega a tener una PCR positiva, pero no es la causa de la muerte y el CT es mayor de 30, lo podemos considerar como donante, y a lo largo de este año ya en España llevamos muchos donantes, en nuestro centro llevamos 6 donantes con esta característica. No son donantes que se plantean ni para pulmón ni para intestino, solamente para hígado, riñones y corazón, con consentimiento informado del receptor y preferiblemente en pacientes ya vacunados o que hubieran tenido COVID y con defensas. Y esta es la escalada que se ha ido haciendo en España de todos los programas después de la pandemia, y veis cómo en la pandemia nos quedamos en lo urgente, en el donante óptimo de muerte cerebral, el óptimo de la sistolia controlada y los casos hiperinmunizados y pediátricos. Y luego poco a poco el país ha ido reexpandiendo y volviendo a lo que siempre teníamos, los donantes de criterio expandidos, los donantes electivos complejos, la intubación del cuidado intensivo orientado a la donación, porque si las UCIs estaban copadas de COVID, no podíamos ingresar pacientes con finalidad de donación. Eso se ha tenido que retomar en el último año, y lo mismo la asistolia no controlada que os decía que ha tenido que remontarse en el país. Y estas son las cifras de España. Fijaos el impacto tan importante que tuvo en el 20, que va recuperando en el 21, como la caída en el número de trasplantes, pero que gracias que veníamos de unos valores muy altos de donación, el impacto no ha sido tan grande en las listas de espera. Y en esta imagen veis cómo la donación en asistolia fundamentalmente es la controlada, que es ese color azul oscuro que está arriba, teniendo casi 660 casos de donante en asistolia controlada en toda España. ¿Y esto con qué finalidad? Para dar respuesta a los pacientes que siguen en la lista de espera, tanto adulto como infantil, y que es muy importante responder a estas casi 5.000 personas en nuestro país que están esperando un trasplante. Y ya para terminar, excusadme si me ha aplazado 2 minutos del tiempo reglamentario. Os quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo. Aquí estamos con la mascarilla reglamentaria, y siempre me gusta mostrar estas imágenes de de los castellers, de las torres humanas aquí en Cataluña, porque es el fiel reflejo de todo lo que es la donación y el trasplante, un trabajo multidisciplinar integrado de mucha gente, siempre colorido, siempre con riesgos, pero siempre buscando el mayor beneficio y seguridad en el trasplante. Y el cuidado a las familias de los donantes, el cuidado y el respeto al donante, y todo manteniendo nuestro trabajo siempre con seguridad, eficacia y seguridad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí está mi correo. Nos veremos en las charlas de discusión, y pues espero que sea provechosa esta conversación. Muchísimas gracias. Adiós.